Ahora, otra consulta que me hacen, me dicen, Rafael, toda obra siempre tiene sus vicisitudes, sus temas, su trajín, paralizaciones, suspensiones, etcétera, etcétera. Y estos cuadros de desembolso que se elaboran el día cero no son estáticos, tienen que ser versátiles, ¿no? O sea, cuéntanos un poco de eso. Sí, hay experiencias en las que ya ha pasado en el cual el ahora, por situaciones propias, tiene una suspensión, tiene una paralización, tiene un atraso también. Entonces es allí donde hay que actuar sobre cronogramas de desembolso. Y cada caso tiene su propia particularidad, porque no necesariamente lo que venimos manejando con supervisores que llevamos los fideicomisos es que no necesariamente tiene que actualizarse mes a mes o en cada suspensión los cronogramas. Simplemente se hace, digamos, se baja el ritmo a los desembolsos, porque obviamente la naturaleza de una obra suspendida no es lo mismo que una obra en ejecución, pero todo eso se analiza con el supervisor de fideicomiso y el contratista. Ahora, pero a veces situaciones que sí amerita una modificación del cronograma y nos ha pasado. Por ejemplo, en un proyecto en el cual se tenía previsto ejecutar un componente iniciando el proyecto, se vio que no se podía iniciar ese componente. ¿Por qué? Porque hubo problemas de accesibilidad para ejecutar ese componente, parte de la obra. Entonces, el contratista requirió para esos materiales, pagó y compró los materiales, pero no los pudo suministrar porque no tenía acceso al frente de trabajo. Entonces, es ahí donde el contratista voltea y dice, oye, mi necesidad ya no es lo que había pensado inicialmente, sino que tenemos que reformularlo. Y para eso estamos nosotros, para que con el conocimiento y experiencia podamos ver para qué otros recursos se puedan derivar esos desembolsos que cumple el objetivo de que vaya para la obra. Haciéndote una precisión ahí, un contratista con un estructurador de fideicomiso como nosotros, como tú, que vas a acompañarlo como ingeniero, ¿qué ventaja y desventaja tiene a un contratista que se mete sin ese acompañamiento especializado? Desventajas, muchas, ¿no? Porque, como comentaba, es el conocimiento y la experiencia que tenemos con el producto y con la ejecución de proyectos. Y pensamos como supervisores de fideicomiso. Entonces, nosotros tenemos una visibilidad totalmente diferente a la que puede tener un Porque el contratista. contratista entonces va a estar ciego a la discrecionalidad del supervisor. Sí, sí, y además va a tener mucho riesgo y de repente va a cometer muchos errores en el proceso de cómo requerir. Y recordemos que la eficiencia, la importancia de nuestra participación es por la agilidad. Nosotros lo que tenemos que asegurar es, con la debida asesoría al contratista, que requiera adecuadamente su desembolso. ¿Para qué? Para que el supervisor, cuando llegue esa información de requerimiento, él no encuentre observaciones y pueda procesar la solicitud de desembolso de manera rápida. ¿Qué pasa? Que cuando el contratista desconoce del tema, porque no es labor tampoco del supervisor de fideicomiso decirle Correcto. cómo lo tiene que hacer, ¿no? Exactamente, Entonces, eso es muy encuentra los importante. errores. El supervisor no es asesor del contratista, no le tiene que decir cómo son las cosas. No. Él solamente tiene que asegurar que lo que requiere el contratista esté alineado a su proyecto y vaya para el proyecto. Pero cómo lo sustenta, cómo lo solicita, eso no tiene la obligación. Entonces, al llegar directamente del contratista al supervisor de fideicomiso un requerimiento para desembolso, en el día 2 el supervisor puede decir, oye, te falta esto, 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 ¿no? En cambio, con nosotros eso prácticamente no pasa. No pasa, salvo para un error que pueda cometer el mismo contratista, ¿no? Pero, y si pasase, nosotros inmediatamente actuamos levantando cada una de las observaciones, porque muchas veces las observaciones tienen justificación por el lado del supervisor, pero hay otras que no. Hay otras que requieren una explicación al supervisor de fideicomiso para aclararle de que esa observación no corresponde. Ahora, siempre hablamos de los desembolsos, Edgar, pero hay una gestión tremendamente importante que es la rendición de cuentas, que también es mensual. Porque este es un tracto sucesivo de primer desembolso, segundo mes, primero tengo que rendir cuentas de lo que me dieron el mes anterior para pedir el siguiente desembolso. Y así sucesivamente. Rindo cuentas, me dan el siguiente desembolso.
Cuéntanos tu experiencia como ingeniero, ¿dónde está el verdadero valor? Porque el área contable ayuda, sí, con los comprobantes, con todos los documentos, digamos, de importancia y de sustento fiscal, pero la rendición de cuentas técnica es relevante. Sí, sí, básicamente ese acompañamiento nuestro del día cero ya instruye al contratista de no solamente que tenga el documento contable que pueda sustentar el gasto, sino además se brindan otras alternativas de solución. ¿Por qué? Porque hay proyectos que se ejecutan en lugares muy recónditos, donde a veces haces gastos que el proveedor no te emite la guía, entonces hay formas como sustentarle al supervisor y darle la seguridad de que el producto ingresó al almacén a través de los CARDEX que maneja o que debería manejar el propio contratista, a través de sus propias guías de remisión, a través de la verificación del supervisor en obra de los materiales que van llegando. Entonces, realmente son muchas cosas, muchas situaciones, las cuales hacen de que la intervención nuestra sea importante para cada uno de los requerimientos de ese bolso. Pero eso sí, mucho depende del contratista de que sea muy diligente y sobre todo ordenado en la documentación que mantiene. Ahora, Edgar, pareciera también que un estructurador y asesor compitiera con el supervisor del fideicomiso, todo lo contrario, nos complementamos. A ver, también coméntanos un poco porque quizás nuestros amigos supervisores pueden pensar eso, ¿no? Mira, hasta ahora en la experiencia que yo tengo con fideicomisos, la forma como siempre le hemos planteado a los supervisores es un trabajo colaborativo. Nosotros lo que hacemos es ayudar que el flujo sea más continuo y realmente somos aliados no solamente del contratista, sino también del supervisor de fideicomiso. ¿Por qué? Porque la experiencia en diferentes tipos de proyectos hace de que tengamos un poco más de claridad en ciertas situaciones que a veces el supervisor desconoce. Y pasa que me llaman, Edgar, tengo una situación de este tipo y de repente otro fideicomiso. ¿Cómo lo manejarías tú? Entonces, esa generación de valor, esa retroalimentación tiene que ser no solamente hacia el contratista, sino también al supervisor de fideicomiso, porque todos somos uno solo y estamos integrados con un solo propósito, que es el que el proyecto se ejecute en la oportunidad que se requiere. Claro, claro. Ahora, me gustaría entrar ya a la casuística, ¿ya? Estamos en la tercera sesión de 4. Cuéntanos un poco para que nuestros amigos, por ejemplo, noten ese valor agregado que da un asesor técnico, un estructurador técnico como tú, digamos, en el día a día de una obra. La vez pasada me hablabas, por ejemplo, de un centro de salud, ¿no? En el norte, cuéntanos, por favor. Sí, mira, pasa lo siguiente, ¿no? Que a veces, de repente, por desconocimiento en algunas cosas, te presentan requerimientos sobre un equipamiento para un material. Entonces, nosotros dentro de ello, cuando le decimos al supervisor, hay supervisores que me ha pasado, como te comentaba el caso de Beta, ¿no? Que no me querían aprobar el desembolso para un tomógrafo, ¿no? Porque no es un material, pero la definición es clara, es material e insumos. E insumos es un tema muy amplio dentro del programa de adquisición de materiales e insumos. Entonces, felizmente... Incluso eso ha sido está dentro de la modificación última, exacto, ¿no? justo digo, como felizmente la OCE ya lo aclaró, que dentro del 20% del adelanto para materiales e insumos hay una parte que está claramente definida para lo que es equipamiento, que es propio del contrato de la obra. Entonces, situaciones de esa naturaleza han sucedido en el proceso de desembolsos y hemos tenido felizmente el conocimiento y la experiencia para poder coordinar con el supervisor de que la observación no correspondía. Felizmente el supervisor también analizó esa comunicación y se dio cuenta de que efectivamente estábamos en lo correcto. Situaciones como esas, situaciones como, por ejemplo, te dicen, oye, no te puedo aprobar más del monto que está consignado para ese concepto dentro del programa de desembolsos, ¿no? Son conceptos que de repente a veces el mismo supervisor de fideicomiso, que normalmente también es un ingeniero civil, no lo contrapone contra el contrato, donde siempre hablamos de el desembolso máximo, pero como a nivel de adelanto, es decir, por el monto total del adelanto, no por cada concepto. Porque si, como te comentaba hace un momento, si nosotros ponemos como tope máximo cada concepto,
y no vamos a poder llegar siempre a ese concepto exacto, o nos pasamos o estamos atrás. Si nos pasamos no nos permiten, pero si estamos atrás nunca vamos a llegar a cubrir el monto total del desembolso. Correcto. Entonces no habría cómo justificarlo. Entonces, esas cositas son las que parecen a veces simples, pero que necesitan del conocimiento para poder destrabarlas. Claro, porque los supervisores de fideicomisos, si bien son empresas especializadas, en muchos de los casos lo vemos, el énfasis ha sido en la ejecución, en la supervisión de obras privadas, ¿ok? Y entonces, tener esa comunicación fluida, profesional, colaborativa, genera un enriquecimiento recíproco, todos en beneficio, como tú dices, del objetivo final, que es que el dinero primero se utilice en la obra y que la obra vaya ejecutándose normal, porque también hay otro tema bien claro: el adelanto solo es eso, un adelanto de obra, y luego el contratista, se acaba el dinero del adelanto, se acabó el fideicomiso y el contratista seguirá ejecutando la obra, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Realmente hasta ahora la experiencia nos ha dicho de que todas las partes nos vemos como uno solo. O sea, siempre buscamos la integración de las partes, el trabajo colaborativo, y la verdad que estamos para soportarnos, ¿no? Porque, Rafael, nosotros tenemos ya más de 20 años de experiencia ejecutando proyectos, hemos pasado una serie de situaciones que las transmitimos y las trasladamos como feedback importante a todos nuestros clientes y también a los supervisores. Otro tema importante, para ir cerrando, el tema de las amortizaciones de los adelantos. Dos preguntas. Primero, ¿en qué momento, porque tienes que darles unos tips a nuestros oyentes, pues a ver, ¿en qué momento debe transferirse de la entidad pública a las cuentas del fideicomiso el adelanto directo? ¿En qué momento tiene que transferirse de la cuenta de la entidad pública al fideicomiso el adelanto de materiales? Y segundo, ¿cómo es el tema de las amortizaciones, ¿no? Claro, sí, esa es una duda recurrente, tanto en la entidad como en los contratistas al respecto. Y como lo dije hace un momento, la forma es lo que ha cambiado, pero el fondo no. Es decir, el adelanto directo como tal es requerido desde que ya tenemos las cuentas constituidas. Desde que ¿no? se firme el contrato Se firma de el obra. contrato, están las cuentas definidas, el contratista tiene que solicitar a la entidad el desembolso total del adelanto que está previsto en las bases, que normalmente es el 10%. Para ello el contratista, además de su solicitud, adjunta pues su factura por el total, y adjunta también muchas veces la copia del contrato de fideicomiso, que se supone que lo tiene la entidad, pero es mejor adjuntarlo, y también las cuentas que se generaron para ese adelanto, ¿no? El adelanto directo tiene ese tratamiento, y como tal, la entidad desembolsa, una vez que tiene la factura de dentro de sus procedimientos internos, desembolsa el 100% del adelanto directo. Y a la forma de salida al contratista es lo que va a hacer según cronograma y sustentos respectivos o requerimientos respectivos. Ese es con respecto al adelanto directo. Con respecto al adelanto para materiales, no debemos olvidar de que todo está alineado al reglamento. El adelanto para materiales no se puede requerir sin antes tener una fecha de inicio de obra. Y como tal, tenemos que respetar el reglamento de contrataciones con el Estado para requerir el mismo. Es por eso que yo siempre, el tip que les doy a los contratistas es, desde que vamos a firmar el contrato de fideicomiso, preveamos cómo vamos a solicitar el adelanto para materiales, porque tiene que conversar nuestro cronograma de desembolso para materiales con la solicitud de adelanto para materiales, que es una vez iniciado el plazo de ejecución. Entonces, hay dos diferencias. Directo se solicita desde que tenemos las cuentas ya definidas, se solicita. Y materiales con fecha de inicio de obra podemos recién empezar. Claro, porque los contratistas también manejan los tiempos, digamos las cosas como son, ¿no? O sea, ya tú sabes los requisitos que se establece para que se inicie el plazo de ejecución de obra, la entrega del terreno, la designación del supervisor, bla, bla, bla. Y entonces a veces hay que calzar adecuadamente para que el inicio de ejecución de obra te permita a ti también rápidamente recibir ese adelanto de materiales en el fideicomiso. Pues no tiene sentido, ¿no?, de que el inicio se postergue y tú vengas retrasando esa entrega del adelanto, porque solo habrías recibido el adelanto de materiales, nada más. El directo.
El directo, claro, el directo es el primero que se recibe, es el que ya no depende cuando hay fideicomiso para el inicio de la obra, pero es importante que el contratista lo tenga lo antes posible para asegurar justamente que la obra comience a fluir, ¿no? Cuéntanos de las amortizaciones. Sí, entonces, la forma de amortizar el adelanto directo es también según el reglamento, en forma proporcional al avance. Eso no ha cambiado, eso se mantiene. Ahora, ¿qué pasa? Surgen situaciones que me llaman de obra y me dicen, Edgar, me quieren amortizar ya en mi primera valorización la parte proporcional a mi avance del adelanto, pero yo hasta ahora no recibo ni un sol. Entonces, eso de allí no aplicaría la amortización del adelanto si es que la entidad aún no desembolsa. Pero realmente, y lo que debería de ser, es de que cuando la entidad ya desembolsó el adelanto al custodio, ya está en el proceso de solicitud de desembolso para el contratista, ya si llegamos a fin de mes y ya desembolsó la entidad, ya podría empezar a amortizarse el adelanto para materiales, porque recordemos que la forma de cómo llega el dinero al contratista es lo único que ha cambiado, lo demás no ha cambiado. Entonces, es ahí, pero si la entidad no transfirió los fondos, no tiene por qué amortizarse adelanto alguno. Ese es con respecto al adelanto directo. Ahora, parece sobreentendido, pero es bueno precisarlo. Las amortizaciones se hacen sobre las valorizaciones, en la cuenta independiente, en la cuenta CCI que tiene el contratista. No se amortiza, no se descuenta, amigo contratista, de las cuentas del fideicomiso, que esos solo son los adelantos, ¿no? Claro. Eso es muy La importante. amortización va en la valorización a fin de mes. Correcto. El contratista hizo 100 de 1000, entonces le amortizan el 10% de lo que le entregaron como adelanto, siempre y cuando, como repito, el dinero ya haya sido transferido al custodio. Sí, pero nuestros amigos contratistas dicen, Rafael, perfecto. Inició la obra, la entidad transfirió el 20% de materiales, pero tú no me has dado el 20%, tú me has dado una parte de ese 20% y ya me están amortizando sobre 20%. Claro, entonces aclarado la parte del adelanto directo, ya pasamos a la amortización de adelanto para materiales. La amortización de adelanto para materiales es, por eso les recomiendo siempre pidan por insumo, no por fórmula polinómica. Porque por insumo es, yo voy avanzando en mi obra, se van consumiendo cantidades de materiales y en función a lo que yo valorizo y consumo es lo que me deberían de descontar. No me pueden descontar obviamente por todo, ni por lo que me han desembolsado, ni por el todo, sino por lo que realmente se ha consumido. Eso es algo que a veces no ven los contratistas. Lo hacen por fórmula polinómica, la fórmula polinómica tiene monomios mal agrupados y te descuentan según avance y te arrastran insumos que ni siquiera tú has solicitado adelante. Entonces, ahí hay un tema muy importante y muy delicado para poder solicitar un adelanto para materiales, tiene que ser debidamente analizado y para eso estamos nosotros también. Buenísimo. Bueno, Edgar, la verdad que el tiempo nos quedó cortísimo, pero nuestros amigos han llevado ya algunos tips y sobre todo saber que el fideicomiso es un contrato seguro, confiable, pero siempre y cuando cuentes con la debida asesoría. Dejo la pantalla para tus últimas palabras, por favor. No, agradecerte una vez más por la invitación, Rafael. La verdad siempre es un placer conversar contigo sobre temas tan relevantes para la construcción, algo que me apasiona personalmente. Y al amigo contratista y entidad, tranquilos que estamos aquí para trabajar de manera colaborativa y juntos para sacar adelante las obras que están en gestión. Gracias.